Este hombre logró imprimir 250 millones de dólares falsos, usando maquinaria tan común que cualquiera habría pasado por alto, trabajando a plena vista, burlando al sistema financiero de todo su país. Sus billetes eran tan perfectos que ni los expertos creían que eran falsos. Mientras todo esto ocurría, la policía canadiense y el servicio secreto de Estados Unidos ya seguían cada uno de sus movimientos, pero ni siquiera ellos imaginaban desde dónde estaba operando. Su nombre es Frank Bourassa, uno de los falsificadores de dinero más grandes que hayan existido. La vida de Frank comenzó como la de cualquier otra persona en una ciudad tranquila del este de Canadá. A medida que crecía, todo parecía apuntar a un camino común: trabajo duro, una familia, una rutina como la de millones. Antes de convertirse en el mayor falsificador del mundo, llevaba una existencia aparentemente normal, pero con una insatisfacción que comenzó a hundirlo poco a poco, ya que fue dueño de una pequeña fábrica de frenos en Trois-Rivières, en Quebec, Canadá. Un negocio honesto, agotador, que dependía de largas jornadas de trabajo físico y responsabilidades interminables. Finalmente, el desgaste y el agotamiento lo obligó a venderlo, y por primera vez él se encontró sin ese peso encima y a su vez sin rumbo. Fue entonces cuando ocurrió el quiebre. Él mismo contó que un día, detenido frente a un semáforo en rojo, una idea absurda se le cruzó por la mente: ¿para qué trabajar tanto si el dinero lo puede hacer cualquiera? Esa frase terminó convirtiéndose en la chispa que lo arrastraría a uno de los fraudes más increíbles. Empezó a preguntarse si era posible imprimir dinero real y dejar atrás el trabajo para siempre. A partir de 2007, comenzó a poner en marcha lo que se convertiría en su mayor logro. Aún así, sabía que debía pensarlo bien. Un plan así no podía ejecutarse con atajos, así que pasó meses enteros sumergido en una investigación obsesiva, estudiando cada secreto detrás de la fabricación del dinero real. Analizaba cada tipo de papel usado en los billetes, una mezcla exacta de algodón y lino, o una fibra natural empleada en la fabricación de papel moneda, diseñada para resistir desgaste, humedad y manipulación constante. Descubrió que no era un papel común, tenía una textura fibrosa, un sonido particular al doblarse, algo imposible de replicar con papel comercial. También investigó las tintas especiales, un componente clave para engañar no solo al ojo humano, sino incluso a dispositivos de verificación. Estudió las marcas de seguridad incrustadas en la fibra del papel, como hilos metálicos y microimpresiones, visibles solo bajo luz intensa. Cada detalle, por pequeño que fuera, tenía un propósito, y él debía dominarlo. Esa indagación lo llevó más lejos de lo que imaginaba. Contactó proveedores en Europa, donde encontró un molino papelero, una fábrica altamente especializada, capaz de producir un tipo de papel casi idéntico al que usa la moneda estadounidense. Conseguirlo no fue sencillo. La mayoría rechazaba sus pedidos sin dar una sola explicación. Y es que no era extraño, ese tipo de papel solo se vende a gobiernos o empresas autorizadas. Ningún molino serio arriesgaría su licencia vendiendo material reservado para documentos oficiales, hasta que finalmente aceptaron fabricar un lote mínimo. ¿Cómo logró convencerlos? No se sabe con exactitud. Frank nunca ha revelado ese detalle por razones legales. Había llegado al punto donde era imposible echarse atrás. De regreso en Quebec, tomó una decisión aún más audaz: transformar el viejo granero de una propiedad en el campo que había comprado años antes en una imprenta clandestina. Desde afuera seguía pareciendo un edificio agrícola sin importancia, pero por dentro lo convirtió en un taller industrial. Allí instaló una prensa offset profesional, del tipo que se usa para imprimir revistas o empaques en grandes cantidades. Pero esa máquina no servía de nada sin las herramientas clave, las planchas de impresión. Esas planchas son básicamente moldes metálicos que guían qué parte del diseño se transfiere al papel. Sin ellas, una impresora industrial no puede reproducir imágenes complejas. Debía conseguirlas si quería que todo funcionara, así que recurrió a una técnica arriesgada. Buscó proveedores industriales que fabricaran las planchas y les pidió diseños personalizados, usando empresas ficticias como fachada. Él enviaba archivos aparentemente inofensivos, pero en realidad eran las separaciones de color del billete, preparadas píxel por píxel, cada una destinada a imprimir un color distinto del dólar. Ya no solo tenía una impresora industrial, tenía la capacidad técnica de recrear billetes casi perfectos. A eso sumó máquinas para cortar, contar y empacar el dinero falsificado, como si saliera del propio sistema bancario. La inversión total llegó a unos $325,000 canadienses. Las jornadas en aquel granero eran extenuantes, casi inhumanas. Pasaba horas y horas frente a las máquinas, escuchando el golpeteo constante de la impresión continua. El olor a tinta fresca se mezclaba con el papel húmedo y las mesas se llenaban de pilas de hojas secándose. Cada billete tenía que estar perfectamente alineado. Cada corte debía ser milimétrico. Si una sola hoja salía torcida, si una marca de seguridad no quedaba en
su sitio exacto, todo el lote podía quedar inutilizable. Así siguió, y después de semanas ajustando máquinas, calibrando tintas y perfeccionando planchas, llegó el momento decisivo. Cada hoja de papel que entraba en la prensa salía más y más parecida a un billete. Cuando todo estuvo listo, cuando la imprenta clandestina funcionaba correctamente, comenzó la producción en masa. Aún así no buscaba billetes grandes ni ganancias rápidas. Su plan era más inteligente que eso. Decidió evitar los billetes de 100 y de 50 dólares, los más vigilados, los que cualquier cajero revisa 2 veces antes de aceptarlos, y apuntó a algo más simple, los billetes de 20. Para él, los 20 dólares eran su caballo de Troya perfecto, y el resultado fue descomunal. Con su estrategia, logró imprimir cerca de 12 millones y medio de billetes falsos de 20 dólares, en total unos 250 millones de dólares. Eso era solo la mitad del plan. La verdadera genialidad y el verdadero peligro estaba en cómo hacerlo circular sin dejar un rastro que regresara a él, porque imprimir dinero falso es relativamente sencillo. Lo difícil es moverlo sin que nadie pueda señalar al responsable. Ideó un sistema simple pero muy efectivo. En vez de intentar gastar los billetes él mismo, los convirtió en un producto. Vendía cada billete falso a apenas el 30% de su valor real. Un billete de 20 dólares costaba solo 6. Para ladrones, bandas criminales o cualquier organización dispuesta a correr el riesgo, era una ganga irresistible. Ellos recibían dinero que podían usar como si fuera auténtico y él obtenía ganancias sin ensuciarse las manos en la circulación. Y aún más astuto fue su siguiente movimiento. Para evitar cualquier conexión con Norteamérica, decidió no distribuir ni un solo dólar falso en la región. Cero riesgo local. En su lugar vendía su mercancía a compradores internacionales, grupos capaces de introducir los billetes en países de Europa, Asia o África. Al cruzar fronteras, el rastro se fragmentaba, la procedencia se volvía borrosa. Pero hasta el plan más perfecto puede colapsar cuando la ambición crece, y convencido de que nadie podía detenerlo, estaba a punto de cometer un error fatal. Durante algunos meses logró vender una parte importante de su producción, aproximadamente 50 millones de dólares en billetes falsos. A medida que empezaron a circular, algunos terminaron en manos equivocadas. Es decir, en manos de quienes sí podían detectar una falsificación: bancos, casas de cambio y comerciantes, acostumbrados a revisar dinero todos los días. Y cuando esa gente notó que algo no cuadraba, se encendieron las alarmas. Ya cuando los reportes comenzaron a repetirse, las autoridades entendieron que no era un error aislado, sino el rastro de algo más grande. A partir de ahí, las agencias montaron una operación encubierta y enviaron compradores falsos al mercado negro para identificar el origen de esos billetes. Y ahí ocurrió lo inevitable. Había alguien que no buscaba negocio, sino evidencia, un agente infiltrado. Él, confiado por el éxito de su red, cayó en la trampa. En el instante en que entregó los billetes, la policía ya tenía todo lo necesario: evidencia directa de distribución, operaciones monitoreadas y un marco ilegal para intervenir. El hombre que había operado en las sombras acababa de quedar expuesto. Aunque hay un pequeño detalle importante aquí: no fue el FBI quien lo perseguía, sino el Servicio Secreto de Estados Unidos. Y sí, aunque parezca raro, ellos no solo protegen al presidente. Su función original y todavía vigente es combatir la falsificación de billetes estadounidenses. Por eso, cuando apareció dinero falso tan perfecto, fueron ellos quienes se involucraron directamente en la investigación. Así, el 23 de mayo de 2012, la policía canadiense, con el apoyo del servicio secreto, ejecutó un operativo simultáneo y perfectamente coordinado. Entraron en su imprenta clandestina y en su casa al mismo tiempo, sincronizados al segundo, y ahí por fin cayó todo: las planchas de impresión, las máquinas modificadas, las herramientas especializadas, casi $1 millón falsos, listos para comenzar a circular. Los agentes expertos en falsificaciones no podían creer lo que estaban viendo. Más tarde declararían que los billetes eran prácticamente indetectables a simple vista, una imitación tan precisa que superaba la mayoría de falsificaciones confiscadas en décadas. Tras el operativo, fue arrestado y comenzó un proceso largo y minucioso. Durante meses, equipos de Canadá y Estados Unidos analizaron su maquinaria, rastrearon el papel, revisaron transacciones y trataron de determinar cuántos millones habían salido realmente al mundo. En 2013 se encontraba frente al peor escenario posible. Sobre la mesa, la fiscalía hablaba de décadas de encierro, hasta 60 años de prisión. La falsificación de moneda, su distribución y su simple posesión son crímenes severamente castigados.
Y en su caso no se trataba de unos pocos billetes, sino de una operación tan grande que ni siquiera las autoridades sabían cuántos millones habían circulado. Sobre el papel su destino parecía estar escrito. Entonces, en medio del proceso judicial, Bourassa soltó una bomba que dejó a todos paralizados. Confesó que tenía ocultos cerca de 200 millones de dólares falsos, billetes que ningún agente, ninguna investigación y ningún operativo habían logrado encontrar. De pronto el hombre más buscado por fabricar dinero falso era irónicamente el único con acceso al resto de la mercancía. Y ahí fue cuando jugó su última carta. Propuso un trato tan descarado que en cualquier otra situación habría sido imposible de aceptar. Les ofrecía entregar todo el dinero falso oculto si retiraban los cargos más graves, si le devolvían varios de sus bienes, incluido su auto, y si aceptaban que el breve tiempo que ya había pasado detenido, apenas unas semanas, contara como pena cumplida. Contra toda lógica, las autoridades aceptaron, devolvió los billetes restantes, pagó una multa de $1.500 canadienses, que comparados con la magnitud de su fraude parecía una broma. En total pasó solo 6 semanas en prisión. Hoy Frank mantiene un perfil bajo después de cumplir su condena. Reapareció ocasionalmente en algunas entrevistas, casi siempre con lo mismo, que ahora trabajaba como consultor en temas de seguridad y antifalsificación. Según él, utilizaba todo el conocimiento que ganó falsificando billones para ayudar a empresas y supuestamente incluso a gobiernos a detectar vulnerabilidades en sus sistemas. Pero más allá de sus declaraciones, lo cierto es que no existen registros públicos, documentos oficiales o empresas verificables que confirmen en qué trabaja actualmente. Aunque si hablamos de grandes sumas de dinero, ¿alguna vez escuchaste sobre el mayor estafador del Caribe? Me refiero a Allen Stanford, el autor de uno de los esquemas Ponzi más grandes de toda la historia. Un fraude colosal que alcanzó los 7.200 millones de dólares. Arruinó vidas, engañó a miles de inversionistas y se mantuvo a flote durante más de 2 décadas. Stanford no solo convenció a ciudadanos comunes, logró embaucar a gobiernos, bancos internacionales, celebridades y figuras de alto perfil. Si quieres saber cómo construyó su fachada, cómo logró mantener su mentira durante tantos años y especialmente qué fue lo que terminó por destruirlo para siempre, entonces tienes que ver el video que te estoy dejando justo ahora en pantalla. Créeme, es una historia igual de increíble que la de hoy e incluso más oscura. Ya que llegaste a este punto, si estas historias te parecen tan fascinantes como a mí, suscríbete y acompáñame a descubrir más casos interesantes.